Muy buenas tardes, amigos de Querétaro Planeado. Seguimos transmitiendo en vivo del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro y es para mí un honor, un privilegio presentar a una gran persona, a un buen amigo, un gran hombre, un buen hijo, y la verdad estoy muy contento de presentar al ingeniero Sergio Camacho Hurtado, presidente del 25º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro. Antes de que la cámara lo enfoque, voy a hacer una pequeña semblanza, una muy breve semblanza de lo mucho que ha hecho el ingeniero a lo largo de su vida. Nos va a presentar una ponencia muy interesante, pero platiquemos un poquito. Ingeniero civil queretano de nacimiento y 41 años de edad. Está jovencito. Actualmente se desempeña como director general de la empresa Promociones y Desarrollo de Infraestructura PRODI, donde ha ocupado diferentes cargos desde el 2007. Previo a ello, fue parte del área de proyectos viales y responsable técnico en diferentes empresas. Miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro desde el 2003, donde formó parte de la Comisión de Vías Terrestres. Ha sido parte de los 16º y 17º comités directivos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Querétaro, como vicepresidente. Delegado en Querétaro, la 6ª Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, AC. Él nos va a platicar en el tema de gobernanza, la participación ciudadana en el desarrollo urbano, y la verdad es un gusto, un honor, y también ha sido miembro activo también de los diferentes foros intergremiales que hemos trabajado desde 2018 a 2019, y sin más preámbulo les pido un fuerte aplauso para el ingeniero Sergio Camacho Hurtado. Gracias, Alejandro, muy bienvenidos todos. Un agradecimiento al Colegio de Arquitectos, a la presidenta Isabel Fonseca por servir de anfitrión para este tercer foro intergremial Querétaro Planeado, y del cual también en su primera edición, hace un par de años, tuve el enorme privilegio de participar. Y bueno, pues evidentemente el tema que traemos para presentarles pues tiene que ver precisamente con lo que es el espíritu de este foro, ¿no? La participación ciudadana dentro del eje de gobernanza, pues hace muy relevante este tipo de iniciativas que tenemos que seguir impulsando, que estar apoyando, cómo las podemos transformar para que se vuelvan ejes fundamentales, transversales en el ejercicio de gobierno, y en particular en tema que atañe a la presentación que voy a hacer, es la incidencia de la participación ciudadana en el desarrollo urbano. Nuestro planeta demanda una mejor planeación, una mayor organización de los esfuerzos y un enfoque mucho más responsable. Hablando de nuestra entidad en Querétaro, bueno, pues hemos visto un crecimiento pues muy relevante, muy reconocido, que nos ha puesto en el mapa más allá de nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo, un gran destino para la inversión, una ciudad con su área conurbada, donde se reconoce mucho la calidad de vida que brinda para sus ciudadanos, sus habitantes. Y bueno, pues todo esto se ha dado dentro de un marco de mucho cuidado en la seguridad, en la facilidad para las inversiones, en generar un ambiente urbano sano, evidentemente fenómenos migratorios, precisamente el éxito comercial, industrial que se ha dado, turístico, también al ser uno de los principales destinos que no son playa en nuestro país, e insisto, ha tenido gran relevancia. En la ponencia anterior veíamos también cómo hablaban de Medellín, como en el caso del desarrollo urbano, un tema de éxito, de cómo han estado desarrollando sus políticas de crecimiento para atender a su ciudad, ¿no? Las ciudades debemos de entender que son elementos muy heterogéneos y que
todos sus ámbitos deben ser escuchados, desde todos sus extractos o estratos, perdón, sociales, sus temas ambientales, los temas como la geografía, la orografía de las ciudades tienen que generar incidencia en las consideraciones que se van a tomar para su desarrollo urbano. Y bueno, pues platicarles de Querétaro. Vamos, el último censo oficialmente registrado de 2015 habla de un estado de 2.038.000 habitantes. Comentar que para el área conurbada, hablando de los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués, pues tenemos también ahí poco más de 1 millón de habitantes. Y esto, vamos, estoy comentando estos datos precisamente para revisar cuál es el estado actual de Querétaro, cuáles son los retos que tenemos que enfocar para planear en el presente, para consolidar un mejor futuro. Desde la trinchera del colegio puedo comentarles que en muchos aspectos, tanto de desarrollo urbano y sobre todo como en obras de infraestructura, y su consecuente incidencia en la población, en la ciudad, habla mucho de que hemos debido de hacer mejores planeaciones o mejor planeación para evitar correcciones de momento. Bueno, pues en nuestro estado, pues las poblaciones, o sea, ¿cuál es la relevancia de las ciudades? Bueno, pues que precisamente en nuestro estado el 70% de la población está asentada en área urbana, ¿no? Obviamente el área metropolitana 1 es la que trae mayor población, pero evidentemente también San Juan del Río, la zona que se generó con San Juan del Río, Tiquisquiapan, también genera un gran aporte a la densidad. Y nuestra ciudad sigue creciendo, vamos de 1990 a 2005 la población se duplicó, hablamos de que se duplicó en 15 años y sigue creciendo. Hay tasas, índices que hablan que hay 9 veces más nacimientos que defunciones. Y si a esto le sumamos migraciones por temas naturales, como los sismos de la Ciudad de México, fenómenos migratorios por seguridad o por simplemente la calidad de vida o el éxito o el potencial de bienestar o prosperidad que brinda el Estado, pues ha generado precisamente estos movimientos y estos aumentos a nuestra masa poblacional. La mancha urbana ha crecido 4 veces, pero vamos, y aquí eso es un punto relevante, que la mancha urbana ha crecido 4 veces más que el crecimiento poblacional. Y vamos, a nivel mundial se habla que para 2050 la población urbana va a duplicar su tamaño actual y vamos, lo que ya vimos en Querétaro, ¿no? Que el 70% de la población va a estar asentado en ciudades. Hablando de la densidad, bueno, pues en Querétaro tenemos una densidad que consideramos baja, y es precisamente estas problemáticas que nos hacen enfocar los esfuerzos en el desarrollo urbano, ¿no? Y evidentemente cuando me refiero a la participación es considerar todos los sectores económicos, poblacionales y ambientales que se deban de hacer para que mejoremos estas condiciones, que si bien Querétaro sigue siendo y por mucho tiempo será un referente nacional en cuanto a la calidad de vida, hay enormes áreas de oportunidad. Hablando de un ejemplo como la densidad poblacional, el último registro que se tiene de manera formal habla de una densidad poblacional de 1.170 personas por kilómetro cuadrado. Por ahí puse unos ejemplos de algunas ciudades que han sido relevantes y referentes como éxito en el desarrollo urbano, en la calidad de vida, y vemos ejemplos como Curitiba, que trae casi 5.000 personas por kilómetro cuadrado, Copenhague, que trae un porcentaje bajo, pero sigue siendo una ciudad chica y por sus condiciones
geográficas y incluso de clima, bueno, pues presentan retos diferentes, ¿no? Pero Medellín, que era algo que se comentaba hace un rato, también tiene más de 5,000 personas, y San Francisco, que pudiera ser uno de los referentes, un poco mejores referentes, dado que pues mucho del desarrollo urbano que hemos tenido en nuestro país, y hablando en particular de Querétaro, parece que ha copiado fenómenos de desarrollo, sobre todo en el tema habitacional de nuestros del norte, pero en la parte de la frontera sur, ¿no? Donde estamos generando ciudades muy dispersas, poco densas, y que precisamente tienen la incidencia en que se elevan los costos de los servicios, el suelo, y evidentemente genera otras complejidades, además de que también no ayuda a una homogeneización de la población, sino que, vamos, de paso puede o fomenta un poco esta dispersión, una segregación. Y bueno, pues evidentemente hay muchas preocupaciones, ¿no? Pero las más relevantes que podemos encontrar en los temas de desarrollo urbano para el futuro, vamos, han estado muy tocados, ¿no? Hace 2 años en el primer foro hablábamos de movilidad y desarrollo urbano. La movilidad sigue siendo un tema. Yo quiero hacer mucha referencia a nuestro estado, a nuestra ciudad, porque evidentemente cuando se realizan en foros como estas iniciativas, así como muchísimos colectivos, asociaciones, evidentemente los gremios profesionales, como en este caso que le toca a los arquitectos ser anfitriones de este foro, nosotros desde el Colegio de Ingenieros también tenemos mucha preocupación precisamente de que todas estas situaciones que tal vez por un desarrollo que ha rebasado a la planeación, encontremos los espacios de diálogo para generar propuestas a cómo corregir esta falta de planeación o cómo este crecimiento ha ganado a ciertas iniciativas. Entonces comentaba del foro que tuvimos hace un par de años hablando de movilidad y desarrollo urbano. Bueno, pues la movilidad sigue siendo un factor fundamental, el transporte público, que precisamente es un tema muy relevante y que es uno de los principales retos cuando estamos viviendo y operando, trabajando en ciudades tan dispersas como ahorita lo es nuestra ciudad. Pues evidentemente es un reto tener un transporte público eficiente, a un precio, a un costo asequible para la población, y sobre todo que tenga una incidencia en la calidad de vida positiva, ¿no? Que los tiempos de traslados no tengan que ser tan grandes. En Querétaro estamos viviendo, me acuerdo en algunos otros foros cuando se hablaba de que ya dejamos de ser la ciudad de los 15 minutos o los 5 minutos de cualquier traslado en el interior de la ciudad, y ya de repente estamos experimentando traslados de 40 minutos, de más de 1 hora, y cosas que precisamente son un reto para la movilidad y sobre todo para el transporte público, porque uno de los retos más importantes es precisamente generar dentro de un contexto, cuando hablo, insisto, de la participación ciudadana, de todo el espectro que tiene que participar. Y por ejemplo en el transporte urbano pues habla desde la eficiencia en cuanto a las rutas, los horarios, el tema de que sustituir los vehículos privados por subir a las personas al transporte público, también una reducción de emisiones, que precisamente hay que reconocer lo que se trabaja, ¿no? Y evidentemente el nuevo transporte urbano en Querétaro, al cambiar de tipo de combustible, pues ha generado un abono positivo en emisiones, en huella de carbono. Pero vamos, hay que hacer mucho más para poder generar la posibilidad de que la gente se sienta confiada de que vaya a llegar a su destino, de que el medio es un medio seguro, eficiente, insisto, y entonces aquí la seguridad también toma un papel relevante, ¿no? Y vamos, tiene la incidencia con las emisiones, a nuestra atmósfera. Nuestra calidad del aire, que también nos comentaba en el día de ayer en la inauguración del foro, que ya en Querétaro tenemos estaciones de monitoreo para la calidad del aire, que precisamente serán referente para que dentro de un diálogo que deberá ser de manera muy transversal y muy transparente, se puedan generar razonamientos. Y lo que insisto en este punto de la participación ciudadana es de que
todas las voces sean escuchadas, todas sean ponderadas y que con la consideración simultánea de todos estos cuestionamientos y respuestas a ellos, se logren propuestas que sean positivas para la ciudad y que tengan la mayor incidencia dentro de toda la población. La eficiencia energética también es un reto importante que evidentemente tiene que ver con otro punto que son las energías alternativas, la resiliencia, que es precisamente a todas estas consecuencias de todas estas situaciones que se han venido generando. Bueno, pues hemos tenido que aprender a adaptarnos, ¿no? Pero vamos, tenemos que aprender a adaptarnos a las condiciones que nos estamos generando, pero tenemos que generar los procesos de corrección o de cambio para generar mejores alternativas de vida, ¿no? Ahorita mismo la pandemia nos está haciendo una sociedad más resiliente para adoptarnos a ciertos cuidados. Evidentemente, el frágil balance que yo le llamo entre proteger la salud sin afectar tanto la economía, porque desafortunadamente en una situación como la que estamos actualmente, sí una actúa, por así decirlo, en contra de la otra, y entonces hay que buscar cómo ese delicado, frágil balance se puede mantener, porque evidentemente lo primero es la salud, pero también hay que encontrar los métodos de cómo sí seguir produciendo. Otro punto importante es la gestión de residuos y hago referencia de nuevo a nuestra ciudad, donde tenemos que ser mucho más claros, a pesar de que se han hecho inversiones, concesiones y muchas acciones para el manejo de los residuos. Creo que faltan o hay áreas de oportunidad donde se involucre más a la sociedad, donde tengamos nosotros como ciudadanos una incidencia, porque en el tema de los residuos participamos todos absolutamente, y desde grupos ambientales y colectivos es ponerle la atención de repente a donde las autoridades no han encontrado la fórmula, de una manera conjunta, ayudar a encontrar alternativas para que haya mejores soluciones, y sobre todo, insisto, ¿no? Porque lo que ocurra después, pues depende de nosotros ahora, y esto crece, hace crecer el compromiso, y no solo de nosotros en Querétaro, ¿no? Sino de manera mundial, porque un tema como el del cambio climático, pues es muy evidente ya, y si no encontramos la manera de hacerlo reversible, tratar de controlarle. Por ahí en próximos días los vamos a invitar a quien quiera unirse por Zoom. Va a haber una plática interesante en nuestro colegio precisamente de medio ambiente, y que tiene incidencia con lo que tenemos por ahí en la presentación, porque pues es muy fácil hacer crecer nuestra demanda de necesidades. La necesidad de mi coche, la basura que produzco, los consumos que realizo, pues es lo que ha hecho crecer esta burbuja que quienes han estado analizándolo lo ven de una manera ya insostenible. Eventualmente nuestros recursos naturales van a ceder, y van a suceder cosas como consecuencia. Estamos viendo ahorita el ejemplo del cambio climático. Entonces, bueno, pues en un foro de Querétaro Planeado que hablamos de territorio inteligente, bueno, pues es inteligente hacerlo apropiado, y no es sencillo, ¿no? Tenemos que, lo ponía ahí, pues, bueno, cómo forzar positivamente el balance entre lo deseable y lo posible. Pero más allá de lo que podamos hacer posible, hay que hacer lo que tiene que ser necesario, ¿no? Ahí una de las definiciones de sostenibilidad es lo que, como dice ahí, se abastece a sí mismo y garantiza su continuidad en el tiempo. Ese es el objetivo que debemos, para los que les vamos a heredar nuestra tierra, ¿no? Que tengan la oportunidad de una continuidad en ella.
Hablaba hace un rato en el tema de movilidad, que es uno de los que genera más incidencia, a pesar de que la industria tiene evidentemente sus factores y sus puntos a tener cuidado. Pero bueno, ahí como se comenta, la reducción de los desplazamientos en vehículos privados, la eficiencia energética, los usos de los recursos que consumimos como ciudadanos, son las únicas alternativas que son, insisto, muy evidentes. Y vamos, todo esto lo comento como la serie de preocupaciones que hay que sumar para poder lograr una mayor incidencia, una incidencia colectiva, integral, que insisto, que abarque todos los sectores, todas las áreas y todos los segmentos de nuestra población. Y bueno, comentar, la ciudad es un enorme imán de talento e inversiones, y eso Querétaro es un ejemplo evidente de ello, y bueno, pues su crecimiento trae enormes desafíos. ¿Qué pasa? Bueno, pues hay aumento en la disparidad de los ingresos, empeora la contaminación, se deterioran nuestras infraestructuras. De ejemplo, bueno, ahorita se comenta, casi 1.000 millones de pobres urbanos viven en asentamientos marginales, informales, lo que aquí llamamos asentamientos irregulares, y esto se ve como sucede en países en vías de desarrollo, ¿no? Como en África, en Asia, en América Latina, y muchos de ellos carecen de servicios, servicios de calidad o servicios básicos, y sobre todo alternativas de empleo. Lo comentaba, pues el cambio climático es un factor que complica aún más el desafío de urbanización. Para 2030 se prevé que los desastres naturales puedan costar aún mucho más, hablan de 314.000 millones de dólares anuales, y que pueden llevar a 77 millones de residentes urbanos a la pobreza. Y se están tomando acciones. O sea, todo lo que estoy comentando son como evidencias de lo que ha sucedido, de donde tal vez, a pesar de los éxitos, también hay áreas de oportunidad o errores a enmendar, y se está trabajando, ¿no? Insisto, desde la gran iniciativa que cámaras, colegios y ciudadanos con gran iniciativa generan para estos foros. Tienen el fin de generar una incidencia positiva en ello, ¿no? Y bueno, pues habla de que se tiene que generar desde la ONU con los proyectos de hábitat, de generar una nueva agenda urbana, ¿no? Donde se debe de imponer algo que ya se ha venido comentando mucho en nuestro entorno, en nuestra ciudad, ¿no? Una ciudad más densa, compacta, continua y compleja. En el sentido de compacta es, vamos, que tenga unas menores distancias de traslados, que haya más de la densidad de la población, que permita una suficiente masa crítica, que garantice la dotación de los servicios públicos adecuados, transportes eficaces en su cobertura, en sus frecuencias, lo que decía, que sean competitivos, seguros, y que den una adecuada vida social, cultural, comercial, vamos, insisto, en todos los aspectos, ¿no? Lo compacto, que facilite la racionalidad de los desplazamientos, de los mismos servicios, las distancias entre los distintos usos, y que tendrá como incidencia minimizar el uso de los recursos y el consumo de suelo, aumentando las relaciones de proximidad. Lo complejo, bueno, pues es una ciudad que sea diversa, que evitar en lo posible los espacios dedicados a una sola actividad, que conllevan a que cuando se vacían se genera mucho desaprovechamiento del suelo, que genera inseguridad, aislamiento, y el punto de que sea continua, bueno, pues es que se evite la fragmentación de la ciudad, que todas estas acciones que se generen para lograr los puntos anteriores se sigan manteniendo y se sigan provocando para tener un mayor éxito como desarrollo urbano. Pero bueno, la participación ciudadana como sí debe de traer, insisto, aquí como sociedad tenemos un papel fundamental, porque si bien para los gobiernos no es sencillo
involucrar a tantos actores en la toma de decisiones, porque evidentemente pues podría retrasar en mucho precisamente las acciones que se tomen para ello. Pero bueno, hablando de participación ciudadana, se tiene que revisar el enfoque de esos 4 puntos, ¿no? La de informar al público, la de escuchar al público, involucrarlos en la solución y desarrollar acuerdos. Insisto, mucho se habla de cuando se quiere generar algún desarrollo, o vemos cuando hacen algún cambio de uso de suelo. Sobre todo las inversiones públicas hablan de, oye, tenemos que socializar tal proyecto, ¿no? Pero yo creo que precisamente el socializar un proyecto habla de la toma, de la aceptación de una toma de decisión ya hecha, donde no hubo ni la escucha, ni que se involucrasen en la solución, ni mucho menos que hayan sido parte de los acuerdos. Entonces, precisamente ahí es donde se tiene que buscar dentro de la participación los espacios, pero de una manera formal, y es aquí un punto muy, muy relevante que quiero compartirles, que precisamente estamos platicando en cómo crearlo, cómo desarrollarlo, cómo podría ser un instrumento eficaz, porque más adelante en la presentación van a ver una serie de iniciativas que desde el gobierno son ciudadanas o se pretenden hacer ciudadanas para que haya participación, para que haya el intercambio y la escucha, pero que desafortunadamente terminan siendo esfuerzos aislados, ¿no? Porque no son parte de un proyecto integral de trabajo y sobre todo de un trabajo de largo alcance. Entonces, junto con el Colegio de Arquitectos, si queremos involucrar a otros colegios, a otras cámaras, es generar una agenda de trabajo, pero más que una agenda de trabajo particular de nosotros es generar un espacio donde precisamente esta participación encuentre este espacio transversal donde estemos ahora sí que todos juntos en la misma línea de arranque de la carrera, y que tengan que participar desde, y se tiene que decir así, ¿no? Desde los más radicales, porque bueno, si lo hemos visto, creo que se necesitan unos pocos radicales para hacernos reaccionar a muchos indolentes respecto de ciertos temas a los que luego damos por sentado que si no tienen solución próxima, eventualmente alguien la integrará. Entonces, bueno, pues el asunto es encontrar un espacio donde todos los involucrados, y llámese desde la sociedad, gobierno, industria, comercio en sus diferentes características, evidentemente las cámaras y los colegios de profesionistas, así como colectivos ambientales de desarrollo urbano y de una serie de muchas iniciativas ciudadanas y personales de cuidado de nuestro entorno, participen para que hagamos un proyecto de futuro. Evidentemente las soluciones y las acciones que se tengan que tomar para el presente deberán ser de una manera muy inmediata y deberá generar unos consensos y unos procesos de participación tal vez no ideales, porque no encontramos ese vehículo ideal, pero sí podemos empezar a trabajar para el futuro. Insisto, cada vez que vemos que crece más nuestra mancha urbana, podríamos estar reflexionando dentro de un espacio de participación y de opinión oye, en lugar de seguir dispersando la mancha urbana, ¿por qué no vemos qué espacios dentro de lo que ya existe se pueden rescatar para redensificar nuestra ciudad? Creo que han habido en el mundo diferentes iniciativas donde se han generado precisamente estas modernizaciones de espacios urbanos, donde se rescatan insisto, puede ser para mejorar la calidad de vida, para dotar de espacios de recreación o de servicios, pero también para poder reactivar la vivienda, insisto, todo esto para densificarla, ¿no? Desafortunadamente, hay que decirlo, nuestro Querétaro ha crecido de una manera muy halagadora en términos económicos. Los números lo dicen, que somos un caso de éxito, pero en desarrollo urbano seguimos creciendo de una manera dispersa. Entonces debemos de encontrar esos espacios de diálogo donde todos podamos abonar a las soluciones y encontrar de una manera consensada las alternativas, donde podamos revertir cierta tendencia que no es de ahorita, sino que ya viene de varios años, y es un crecimiento que, insisto, parece que rebasa de repente a las alternativas de soluciones.
Y bueno, como lo comento en esta lámina, es encontrar ese modelo, pero para encontrar un modelo hay que abrir el espacio, hay que abrir el espacio del diálogo, teniendo en claro que la participación tiene límites, ¿no? Porque para entender el proyecto se necesita, como dice ahí, hacer pedagogía o transmitirlo para que la recogida de la información y quienes promuevan esto tengan la responsabilidad de promoverlo y mostrar los objetivos de una manera correcta y clara. No queremos que las iniciativas se vuelvan, más bien que las discusiones de las iniciativas se vuelvan una mesa de negros, sino queremos que estén, ahora sí que representantes de cada ámbito, de cada inquietud, con una responsabilidad genuina y con propuestas. Como siempre se dice, vamos a buscar el cómo sí, no el cómo no, porque el cómo no va a hacer que los problemas permanezcan, tal vez podamos frenar el crecimiento, pero no vamos a corregir lo que está en una excelente área de oportunidad de corregir. Y hablando de herramientas que se han desarrollado, bueno, pues ahorita está muy, creo que Fausto Márquez platicó hace un rato del Q500, de este acuerdo de contribución de responsabilidad y crear una estrategia territorial, este ONU Habitat que ya se ha celebrado en 3 ocasiones. Y bueno, pues en este caso el gobierno de Querétaro, en el caso del municipio, a través del Implan Querétaro, bueno, pues está revisando cómo aplicar esta nueva agenda urbana con estas metodologías para los 500 años de nuestra ciudad. Y bueno, hablándoles un poco del Q500 para quien no tenga, para quien no escucharon a Fausto, bueno, pues en 2016, la más reciente, dentro de la conferencia Hábitat 3, se aprobó esta nueva agenda urbana, que es un nuevo estándar mundial para el desarrollo urbano sostenible y orienta los esfuerzos mundiales para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible en la era del cambio climático. A comienzos de 2018 se vuelven a reunir el nuevo foro mundial para seguir implementando esta agenda de ciudades 2030, ciudades para todos, donde se insiste se debe de imponer esta agenda de ciudades densas, compactas, continuas y complejas para abatir este crecimiento que ha sido muy importante y que ha rebasado pues la agenda de planeación de muchos gobiernos que desafortunadamente luego les toca la tarea de controlar o de corregir en lugar de continuar planeando, ¿no? Entonces debe haber espacio para ambos. Evidentemente tenemos que atender los problemas de presente, pero tenemos que generar una agenda de corrección y de un mejor futuro, ¿no? Insisto, y lo comentaba hace un rato, bueno, pues lo que pase en el futuro va a depender de lo que empecemos a planear ahora. Y bueno, precisamente comentando la parte de la participación ciudadana, bueno, pues hay que visualizarlo como este proceso en el cual las preocupaciones y necesidades son valores públicos y deben ser incorporadas en la toma de decisiones de gobierno. Con esas categorías de escuchar, de informar, escuchar y involucrar a la ciudadanía en las soluciones. Esta participación requiere que el papel activo entre el gobierno y ciudadanía, con un concepto de cooperación entre los ciudadanos y los representantes de gobierno, donde se puedan aportar ideas y soluciones de una manera abierta y sin restricciones. Hay que reconocer que se debe de celebrar y atender esa heterogeneidad de intereses de las mayorías y de las minorías. En las gobernanzas modernas, las instituciones estatales y no estatales, los actores públicos y privados deben de participar en la formulación y aplicación de las políticas públicas y sobre todo precisamente en este espacio que se pretende crear. Todavía no sabemos de cómo lo logremos, si puede ser un consejo, una comisión, que no nos gusta el nombre de comisión porque luego parece que las comisiones fueron creadas para que no se resolvieran las cosas, o al menos así no lo han hecho entender históricamente algunas referencias políticas, pero sí, insisto, este espacio de diálogo donde se celebre, insisto, esta heterogeneidad, se reconozca, se tome en cuenta
exhaustivamente, por así decirlo, a todos, donde se genere confianza, porque precisamente la desconfianza en proyectos, en instituciones y sobre todo cuando los procesos participativos terminan siendo no genuinos, pues afectan el interés o las ganas de participar de la ciudadanía. Insisto, hay muchos espacios y mecanismos de participación en nuestro Estado. Ahí pongo varios de los que existen, como la Contraloría Social, la transparencia en corto, los temas de trámite, de participación ciudadana, que hay diferentes, para el turismo, desarrollo agropecuario, desarrollo urbano, mejoramiento ambiental, de transparencia, los observatorios ciudadanos de seguridad, para la educación, los temas temáticos para la juventud, la agenda regulatoria, los observatorios ciudadanos de seguridad, y así hay muchísimos mecanismos o propuestas del gobierno para ciudadanizar, por así decirlo, la política, pero que, insisto, han terminado en las iniciativas de ellos, ¿no? Y lo que se propone es que sea un espacio no de ellos ni de nosotros, sino que sea precisamente de todos. Evidentemente, los esfuerzos ciudadanos muy reconocidos, como Ventana Ciudadana de Coparmex, el Observatorio de Querétaro, este mismo Foro Intergremial Querétaro Planeado, insisto que son grandes iniciativas que se deben buscar ese espacio de consolidación, porque hay así una enorme cantidad también de colectivos, nuestros grupos ambientalistas o las personalidades ambientalistas muy identificadas y muy reconocidas, vamos, todos tienen una preocupación fundamental de abonar algo desde la visión que a cada quien le corresponde. E insisto, dentro del proceso de participación ciudadana, dentro de querer hacer una gobernanza inclusiva o incluyente, y que precisamente se encuentran espacios para escuchar a todos, para ofrecer soluciones para todos, se pretende proponer la creación de este espacio y que sea de una manera formal, que no sea la voluntad de la autoridad o de la ciudadanía o de un gremio o de otro, el juntarse a debatir sobre cierto proyecto, sino que sea un trabajo continuo que abarque, insisto, todos los temas, el desarrollo urbano, el impacto ambiental que genera, los temas de movilidad, de transporte, de seguridad, evidentemente, de desarrollo económico, agropecuario, industrial. Vamos, en el tema de la industria, necesitamos robustecerla, fortalecerla para que siga generando empleo, siga generando crecimiento. Pero vamos, todo debemos de encontrar la manera en que todos estemos conformes de cómo se desarrolla, cómo se regula, porque precisamente ante la ausencia de regulación, no que no existan las leyes, pero sí de que se aplique y se haga la regulación, es como hemos caído en estos vacíos de crecimientos sin cuidado, de temas de políticas de seguridad que pudieran ser inadecuadas. Y yo insisto, en Querétaro estamos en una burbuja, de repente estamos en un oasis de lo que vemos a nuestro alrededor, en la proximidad, nada más rebasando fronteras. Seguimos estando muy bien, pero vamos, podríamos estar mejor, y aparte debemos de corregir muchas cosas para que entreguemos mejores cuentas para las futuras generaciones. Tenemos una enorme responsabilidad en ello y que debemos de identificar que también está afectando de inmediato en la calidad de vida ahora mismo, ¿no? En temas como el transporte, la movilidad, son temas que estamos viviendo ahora mismo, la calidad del aire, que ayer se comentaba de que se está monitoreando y estamos en niveles todavía aceptables. Bueno, parece que pudiéramos dejar evolucionar las cosas a cuando nos encontremos en situaciones menos favorables. Entonces, insisto, debemos encontrar este mecanismo donde todos estos actores de sociedad, de la parte de la sociedad, ciudadanía, de la parte productiva y del gobierno, encontremos el espacio donde estemos generando los lineamientos de cómo poder seguir creciendo, cómo estar operando, cómo podemos redensificar la ciudad, cómo podemos recuperar espacios y cómo podemos cambiar el rumbo de nuestra ciudad. Bien, creo que podríamos entregar algo mucho mejor. Y bueno, pues con esto concluyo mi participación.
Ojalá les podamos dar noticias pronto de esta iniciativa que pretendemos, que evidentemente va a estar recargada en muchos de los actores que están presentes ahora mismo en este foro, que queremos que sigan participando, queremos integrarnos, queremos integrarlos a todos para que podamos generar lo que se pretende de estas iniciativas, el generar soluciones, generar propuestas, y sobre todo hacer retroalimentación, porque para lo que nosotros puede ser importante y necesario puede estar en un segundo o tercer término de alguien más que pudiera tener cosas más relevantes para el presente digamos, de cierto sector de nuestra sociedad. Entonces tendremos que ser muy perceptivos, muy perceptivos, muy incluyentes, e insisto, encontrar la manera de sacar las mejores soluciones del diálogo, de la discusión y sobre todo de la ponderación y la valoración de lo que realmente queremos y necesitamos para el futuro de nuestras ciudades. Muchas gracias. Un aplauso muy fuerte para el ingeniero Sergio Camacho Hurtado, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro. A continuación, excelente exposición, ingeniero. Tenemos unas preguntas del público que está en la red. Ingeniero, vamos a dejar que un poco de agua y le vamos a platicar más o menos. Primero, ingeniero, ¿cómo controlar el crecimiento urbano de manera sostenible cuando continúan los desmedidos cambios de uso de suelo en los municipios? Ingeniera María Elena Reza. Bueno, pues ese es un reto interesante. Evidentemente, la demanda de casa habitación, digo, me imagino que eso se refiere con los cambios de suelo, porque es lo que se ha notado como más evidente en este crecimiento muy disperso que ha tenido nuestra ciudad y su área conurbada. Bueno, pues precisamente es revisar con la autoridad qué proyectos podemos integrar para cambiarlo. Insisto, dentro de la ciudad todavía hay espacios que se pueden, insisto, redensificar. Evidentemente, en muchos casos va a necesitar de una participación del capital privado, de inversionistas. Tenemos que encontrar la manera de que sea negocio para el inversionista. Necesitamos que sea amigable para nuestro medio ambiente. Creo que alternativas, y habrá expertos en desarrollo urbano que puedan encontrar o generar muchas alternativas a ello. Yo creo que lo que falta de repente es la voluntad de la escucha, tal vez el freno de no querer seguir desarrollando. El crecimiento, insisto, ha sido una marca muy positiva para nuestro estado, para nuestra ciudad, pero sí debemos de ponerle un freno para reflexionar qué podemos corregir de lo que ya está hecho. Evidentemente, los cambios de uso de suelo pues son facultad de los ayuntamientos en este momento. Evidentemente, cualquier desarrollo también tiene que cumplir con la normatividad federal y estatal. Pero, vamos, la idea de generar, insisto, este grupo de trabajo donde participe sociedad, gobierno, profesionistas y la parte productiva, pues es que encontremos los espacios que se necesitan. Creo que se está cambiando, vamos, un fenómeno importante, pues es el tema de la especulación, que también ha generado encarecimiento del suelo, que se tenga que dispersar, que se tengan que alejar más los desarrollos, porque a números de los desarrolladores comentan, oye, pues es que ya no nos sale de querer hacer algo más denso, más cercano. Vamos, hay una problemática muy integral, ¿no? Y que en su momento deciden desarrollar lejos, y hay que pensar en los servicios que encarecen, en este caso para los gobiernos, sobre todo cuando hay servicios que están subsidiados de alguna manera. Entonces, y yo creo que hace 2 años platicábamos en el primer foro precisamente de alternativas en el desarrollo urbano. Yo creo que una muy a la mano podría ser revisar el rescate de los espacios que están subutilizados dentro del área urbana, para que antes de crecer más veamos cómo pudiéramos hacerlos rentables económicamente, porque se va a necesitar una inversión y que al final va a redundar en un beneficio para el gobierno en el tema de servicios por la proximidad, y encontrar precisamente que tenga un impacto positivo para el ambiente. Pero de momento esa pudiera ser alguna de las alternativas de las muchas que se pudieran encontrar precisamente, insisto, en mesas de diálogos donde estemos comentando y debatiendo todos los interesados, y sobre todo que participen los expertos en los temas. Muchas gracias, ingeniero. Otra pregunta que son muy parecidas.
Te voy a hacer las dos, ingeniero, porque van de relacionadas. ¿Cómo hacer que se dé continuidad a los propuesto de este tipo de eventos a pesar de los cambios de gobierno? Esa es una, no sé si es el arquitecto Jorge Alberto Manrique. Y la segunda, que es muy parecida, la ley ya prevé la participación ciudadana, sin embargo, en la acción no es así. ¿Cómo lograr que la sociedad civil organizada, los profesionistas, sean escuchados en temas tan relevantes como el desarrollo urbano? El maestro Alfonso Jiménez. Sí, gracias a los dos. Evidentemente, como decía Alejandro, están relacionadas. La propuesta que se pretende generar es precisamente eso, ¿no? Encontrar ese espacio donde la participación sea genuinamente ciudadana y que precisamente cuente con la información y propuestas que trae ya el gobierno, porque evidentemente escuchamos muchas veces de los planes que tenemos nuestro plan de desarrollo para 20, 15, 30 años, pero vamos, luego terminan siendo poco socializados y sobre todo poco consensados. Entonces, el instrumento que pretendemos generar es precisamente ese espacio de diálogo y vamos, ese es el que llevemos estos foros más allá. Que las iniciativas ciudadanas de gobierno, como lo comentaba, que existe la ley de participación ciudadana del maestro Alfonso, que están las iniciativas ciudadanas como esta, por un lado, bueno, pues que las conjuntemos en un mismo lugar, que evidentemente, cuando hablabas un rato de la creación de este consejo, de este comité, de esta mesa de trabajo, de punto de encuentro para el desarrollo de Querétaro, por decir algo, vamos, que sea legalmente instituido y legalmente instituido con la participación que sea, ¿no? O sea, que deban de llevar, insisto, desde todos los sectores, gobierno, sociedad, profesionistas, cámaras y el sector productivo, estén participando de una manera regulada en el sentido de que se genere una agenda y una continuidad para que todos los proyectos puedan ser o las necesidades escuchadas, formuladas, discutidas y generar soluciones. Y yo creo que, insisto, los esfuerzos de colectivos, de asociaciones, de foros como el que actualmente estamos viviendo, terminan quedándose aislados si no se genera este espacio donde se esté vertiendo todo este cúmulo de conocimientos, de experiencias, de raciocinio, para que se traslade precisamente a las necesidades que tiene el gobierno, la sociedad y precisamente nuestro medio ambiente, que es algo muy importante, ¿no? Entonces, ese sería el objetivo, generar este espacio conjunto, pero que, insisto, exista de una manera legalmente conformada, que se establezcan objetivos, lineamientos de los participantes y sobre todo, insisto, que se dé continuidad al trabajo, porque si no, terminan desafortunadamente en grandes iniciativas que terminan en esfuerzos aislados, que de grandes iniciativas terminan en esfuerzos aislados y que no tenemos la incidencia que deberíamos, ¿no? Y de repente llega un cambio de gobierno con sus ideas y con sus nuevas propuestas y con su línea de acción o de crecimiento que no necesariamente obedece tal vez a lo de un plan integral que pudiéramos formular entre todos. Muy bien, ingeniero. Y también estas dos preguntas, si me permites, también se relacionan un poco. Primero, ayer en una de las sesiones se comentaba que es necesario brincar de la planeación a la implementación y la gestión. ¿Qué recomendación darías, ingeniero, para poder dar este paso? Necesitamos ver todo lo que comentes, pero ya aplicado. ¿Qué recomendación nos darías, ingeniero? Va. Dice, ayer en una de las sesiones se comentaba que es necesario brincar de la planeación a la implementación y la gestión. ¿Qué se necesitaría hacer para hacer esto? Está interesante, digo, porque podría terminar en una cuestión de semántica. Para mí la planeación sigue siendo fundamental, puesto que precisamente muchas de las consecuencias que estamos viviendo ahora, y no solo en particular en nuestro país, digo en Querétaro, sino en nuestro país, precisamente ha sido la planeación. Por ahí hay un ingeniero muy reconocido en nuestro ámbito que ha comentado que parece que nuestro país se ha construido sin planos. Y evidentemente pues terminamos siendo reactivos a necesidades, a competencias, a inconformidades o a un crecimiento de cualquier naturaleza o de fenómenos de cualquier naturaleza los hayan generado. Entonces, digo, la planeación sigue siendo una parte fundamental, pero sí, como dice,
vamos, el implementar alguna gestión, vamos, podría ser una herramienta como la que comento, ¿no? Donde converjan todos los diferentes actores, precisamente, y vamos, cuando hablamos de la participación, comentaba de la participación ciudadana y lo difícil que es escuchar a todos, que no terminen en cenas de negros las discusiones, sino que sean en un ámbito propositivo y con objetivos, precisamente sería pues agrupar a todos estos sectores, estos actores de diferentes sectores. Insisto, en este foro hay gente súper valiosa que está generando propuestas tanto dentro de nuestra localidad, a nivel nacional, incluso a nivel internacional, que oíamos unos testimonios hace un momento. Vamos, que en ese punto de convergencia estemos todos con la voluntad de que gestionemos acciones para el presente y para el futuro. Yo creo que, insisto, lo que se necesita es ese espacio reconocido, con las ganas de que de ahí salgan las soluciones, porque no se trata de que el gobierno nada más venga, escuche y después mantenga su agenda de decisiones, sino que las decisiones las construyamos juntos todos. Totalmente de acuerdo, ingeniero. Para concluir y agradeciendo la participación del ingeniero Sergio Camacho Hurtado, esta pregunta es muy relacionada. Dice primero Carlos Villa, felicita ingeniero, por tu presentación, y para preguntar acerca de la forma en que el colegio y los colegios afines puedan plantear una estrategia integral que permita tener ciudades funcionales y que en todo momento se puedan realizar las adecuaciones o mejoras a los planes actuales, dado que el gobierno de todos los niveles ha sido muy lento para actuar y tomar decisiones. Hablamos hace tiempo, ¿no?, de que eran planes trienales, seccionales y luego de repente se cambian en los planes parciales de desarrollo. ¿Qué podrían hacer entre todos ustedes, mi querido ingeniero? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es precisamente reconocer nuestras necesidades, ¿no? Que son diferentes entre la diversidad y lo heterogéneo que somos como sociedad, y aún dentro de los gremios hay diferentes necesidades, diferentes propuestas, diferentes mentes. El tema es precisamente reconocer nuestras diferencias, identificar nuestros objetivos, porque creo que en muchos están compartidos. O sea, todos preferiríamos tener menos tráfico en la ciudad, y creo que muchos estaríamos dispuestos a tomar un transporte público más eficiente. Creo que debemos de cambiar la mentalidad también de cómo crecemos, de cómo hacemos crecer nuestras necesidades, de cómo la misma sociedad, la información, vamos, muchos aspectos de lo que vamos viendo en la vida nos hacen generar ciertas aspiraciones y necesidades que definitivamente algunas no son funcionales con las necesidades de otro, o sobre todo, aún peor, cuando están en contra o agravan las carencias de otros. El asunto es que precisamente encontremos esos puntos. Nosotros en el colegio comentar, porque Carlos acá es un miembro reconocido de ellos, pues es, por ejemplo, nosotros en el colegio queremos reevaluar y reposicionar el quehacer del ingeniero, su reconocimiento como profesionista y la revaloración del trabajo y del servicio profesional que ejerce. Ahora sí que revalorizados, pues precisamente, y reconocidos, hacer agrupación, hacer alianzas, como en este caso con todos los actores que estamos aquí en el Foro de Querétaro Planeado, encontrar los objetivos en común que son muy identificables, ¿no? Ahorita hablamos hace un rato, la gestión de los recursos, la movilidad, el transporte, la calidad del aire, obviamente todo lo que tiene que ver con medio ambiente es un tema muy importante. Vamos, el tema del agua, ¿no? Este año se habló muy poco de lo pluvial, de lo poco que llovió en nuestra ciudad, pero probablemente el año que entra sí vaya a ser un tema de preocupación y un tema ojalá y no, de arrepentimiento de decisiones no tomadas oportunamente. Y vamos, ahorita lo malo es que también el cambio climático nos hace un poco más o mucho más impredecible las cuestiones climáticas. Y bueno, pues hace que tengamos que tomar soluciones. De nuestra ciudad, este vallecito que tenemos, bueno, pues nos hace
ser muy susceptibles y a ser perjudicados, por ejemplo, por fenómenos pluviales, y no estamos necesariamente tomando las acciones oportunas, a pesar de que se están haciendo. O sea, recientemente se ven las inversiones que se han hecho en esta materia y se continúan, pero vamos, estas acciones que en algunos o en muchos casos son correctivas, tienen que ir de la mano con lo que se tiene que implementar, por ejemplo, en los nuevos desarrollos para evitar que sus aportaciones generen futuros desastres, ¿no? Entonces, necesitamos, insisto, alinearnos todos en los mismos objetivos, reconocer nuestras diferencias, insisto, reconocer esos objetivos que debemos pelear, juntarnos, evidentemente hablar con las autoridades, con los otros sectores, porque evidentemente la sociedad y nuestro medio ambiente son los más afectados de las acciones positivas y las acciones negativas. Y evidentemente el sector productivo, hablando de Querétaro, que ayer veíamos todos estos números que en verdad son sobresalientes y son de mucho reconocimiento, y a mí en lo personal me llena de mucho orgullo de estar en una ciudad que genera este crecimiento, que es un referente nacional y que es un referente mundial, y que precisamente por ello nos obliga a tener un compromiso mayor en la corrección de las cosas que tenemos que hacer en el presente y sobre todo, insisto, en la planeación y, como lo decía en la pregunta del maestro Alfonso, en la implementación de gestión para el futuro. Pues muchas gracias, ingeniero. Tenemos más preguntas, pero te las vamos a llegar porque sé que tu agenda está complicada. Y queremos darle un fuerte aplauso, por favor, al ingeniero Sergio Camacho. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa comercial, agradeciendo. Y bueno, en unos instantes vamos a hacer una pausa, regresamos en la tarde, pero tenemos a las 3:30, les comento, una reunión con los proveedores en la sala de networking. Va a ser muy interesante. Quiero platicarles y estamos muy contentos. Tenemos más de 840 registros en la plataforma. Es algo, un récord que estamos compartiendo gracias con los ponentes, pues, como no, ingeniero. La verdad estamos muy contentos. Queremos llegar a los 1000 y yo creo que vamos a llegar a los 1000 registros de aquí al viernes. Sigan conectados con nosotros y en un rato, para los que no pudieron estar con nosotros en la inauguración, para todos esos 833, la vamos a repetir la inauguración del día de hoy del tercer foro intergremial Querétaro Planeado. Muy buenas tardes, buen provecho, sigan con nosotros y regresamos en punto de las 4 para todo lo que sería el programa del día de hoy. Buenas tardes.